Una de las quejas más comunes que escucho en la iglesia. ¿Quieren saber cuál es o no quieren saber cuál es? Okay. Una de las quejas que más escucho en la iglesia es la siguiente. Mucha gente me ha dicho, es que yo no me siento incluido. A veces me lo dicen de sus hijos, por ejemplo, dicen, es que no siento que incluyen a mis hijos. A veces dicen, es que siento como que hay un grupito de personas y yo no me siento incluido en ese grupito de personas. Los jóvenes han dicho eso en el grupo de jóvenes, los adultos lo han dicho con los adultos, las mamás lo han dicho de los hijos. De una o de otra manera escucho esta queja constantemente. No siento que me hacen parte de este grupo. A ver, levanta la mano si has escuchado, no tú, alguien más. ¿Has escuchado a alguien decir algo como eso en la iglesia? 1, 2, no, nomás 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que no te delates a ti mismo diciendo yo me siento así, pero si sabes de alguien que se siente así, levanta la mano a ver. ¿Sí? 1, 2, 3. Miren, un buen grupo está diciendo, es cierto, yo me siento muchas veces como que no soy parte de. Y esto confirma dos cosas. Uno, ya sabes, ¿verdad? Que son unos mentirosos. No, no es cierto. Uno, que sí es un problema real. Es un problema real en la iglesia que la gente no se sienta incluida. Y los líderes siempre decimos, ay, pues es que la gente esto, o la gente lo otro, o la gente no hace un esfuerzo, pero es un problema real. Ya sea que haces un esfuerzo o no haces un esfuerzo, hay un problema real en todas las iglesias y es que la gente no se siente incluida en la vida de la iglesia o de otras personas. Y la segunda cosa que confirma es que todos nosotros sabemos en nuestro corazón que no sentirse incluido o sentir que alguien lo excluye es algo fuera de lo normal, que no debiera existir, ¿verdad? Porque si estamos quejándonos de que nos sentimos excluidos, estamos confirmando nosotros que es una sensación correcta, es una emoción correcta y por lo tanto es una emoción real. No debiéramos sentirnos de esa manera. Entonces tengo buenas noticias porque este mensaje de esta mañana es para ti. Yo recuerdo una ocasión, les he contado antes, algunos ya escucharon esta historia. Una de las ocasiones que más recuerdo que me han excluido es cuando yo estudiaba en una escuela, para ser contador. Y porque aunque ustedes no lo crean o no, yo estudié para ser contador también. Nunca terminé, pero estudié. Y recuerdo que teníamos un salón de clases pues bastante grande. Y recuerdo un día que estábamos, un viernes por la mañana, estábamos en clases y de repente una compañera que yo no conocía bien me pasó una notita y yo era joven y yo dije, ¿qué querrá esta chica, no? Y abrí la nota y la nota decía, fiesta en casa de Judith hoy a las 7 y con letras mayúsculas, no le digan a Tony. Y yo leí la nota y dije, pues yo era el único Tony en el salón. Y me sentí tan mal porque me sentí excluido. Pero me di cuenta también que mis amigos todos iban a ir a la fiesta y yo era el único que no estaba invitado. Qué cosa tan difícil es sentirse excluido, ¿no es cierto? Todos estamos o hemos estado en situaciones donde nos sentimos como extraños. Es más, yo creo que si algo nos caracteriza a la gran mayoría de los que estamos por acá, es que la gran mayoría de nosotros en este país nos sentimos como que no pertenecemos, como que somos extraños, extranjeros en un país que hemos venido a adoptar como si fuera nuestro país. De hecho, el común denominador de un inmigrante, de una persona de otro país, es que muchas veces no importa cuánto trata de pertenecer a la cultura en la que vive ahora o cuánto trata de pertenecer en el país en el que vive ahora, los otros parecieran como que tomarlo siempre como una persona de segunda categoría, ¿no es cierto? Como que nunca vas a lograr hacer completamente lo que nosotros queremos que tú seas, o nunca te vamos a ver de la manera en que vemos a otras personas. Se siente muy mal, nos sentimos muy mal cuando
cuando estamos siendo excluidos, rechazados. A veces eso es algo natural de, por ejemplo, de ser inmigrantes. Nos vamos a sentir excluidos del resto del país, pero a veces ocurre más cerca de casa, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes tuvieron papás que hacían favoritismo con los hermanos? ¿Alguien tuvo esa experiencia? Donde los papás tenían a un hijo favorito o una hija favorita y le daban más cosas, y allá algunos se están riendo, yo no fui. Y dicen, y los otros hermanitos dicen, es que él es el favorito, es que ella es la favorita. ¿Y qué pasa con los otros hijos? Se sienten excluidos. ¿Qué pasa en una iglesia, por ejemplo, cuando hay un grupo de personas que son muy amigos, que hacen todas las cosas juntos, que tienen sus grupos por aquí, por acá, y otro grupo de personas a veces quiere entrar y no lo dejan porque el círculo está muy cerrado? Y dicen, ay, es que esos hermanos y esos hermanos de allá, ellos son su propio grupito y no nos incluyen a todos los demás. Imagínense todavía más allá de eso, que alguien te dijera un día, tú eres cristiano, pero realmente no eres tan cristiano como yo. Tú eres hija de Dios, pero realmente no eres tan hijo de Dios como yo lo soy. Eso es precisamente lo que está ocurriendo en Éfeso o en las iglesias de la región, y una de las razones por las cuales Pablo le escribe a los efesios, porque ellos estaban, un grupo de creyentes judíos estaban diciéndole a otro grupo de creyentes no judíos que ellos sí eran hijos de Dios, pero no eran tan hijos de Dios como los judíos. Eran como ciudadanos de segunda clase. Es que vamos a ir a Efesios capítulo 2, porque ese sentimiento de exclusión que todos sabemos que está incorrecto, esa idea de negativa de sentirnos apartados, que no es correcta, es la que vamos a ver hoy cómo Dios la resuelve en su palabra. Gálatas, Efesios capítulo 2. Vamos a leer algunas secciones del capítulo 2, o tal vez podemos leer juntos todo el capítulo 2. Y mientras lo estamos leyendo, yo quiero que pongan atención a las palabras tan distintas que el apóstol San Pablo utiliza para contrarrestar las ideas de que algunos no pertenecen. Pónganle atención especial a los versículos 14 al 16, cuando el apóstol San Pablo hace una de las declaraciones más fuertes de esta idea de que le pertenecemos a Dios. ¿Ya están ahí? En Hechos capítulo 2 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también ustedes estuvieron en otro tiempo en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, se lo saben, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Están viendo todo el lenguaje inclusivo que Pablo está utilizando? Todo lo que está diciendo acerca de pertenecer al pueblo de Dios. Por tanto, versículo 11, acuérdense que en otro tiempo ustedes, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, exclusión, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí viene la inclusión, versículo 13, 14, 15 y 16. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas y en leyes, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre,
y mediante la cruz reconciliar con todos a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. Y podemos seguir leyendo y leyendo, y ustedes van a darse cuenta cada vez como el apóstol San Pablo dice una y otra vez que somos un solo cuerpo. De hecho, la expresión del versículo 14 me encanta. Él creó de los dos una nueva humanidad, una nueva humanidad. Ahora, Pablo comienza esta sección poniendo varias cosas sobre la mesa. Hay una división, dice, que afecta a todas las áreas de nuestra vida. Las personas están separadas de Dios. ¿Se han dado cuenta en lo que leímos? Dice, hay una separación de las personas para con Dios. Hay una división en la sociedad, hay división en las familias y en este caso hay división hasta en la iglesia. Y la causa es exactamente la misma en todos los lugares. La causa de la división es que es el pecado que abrió una brecha enorme entre nosotros y Dios y entre nosotros y los demás. Sin embargo, dice el apóstol, el plan de Dios es de reunir todas las cosas en Cristo Jesús y formar una nueva humanidad o un solo pueblo para Él. Entonces dice Pablo en esos primeros versículos, no existe razón para que ninguno de ustedes quiera excluir a otros del plan de Dios, porque eso es lo que está pasando. Algunos están diciendo, a nosotros nos pertenecen las promesas de Dios, a nosotros nos pertenece el amor de Dios, pero ustedes están excluidos de esas promesas y de esa bendición. Y Pablo dice, no existe ninguna razón para excluir a otras personas y para sentirnos superiores, ya que todos nosotros estuvimos en algún momento alejados de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Y si no hubiera sido por su misericordia y por su gracia, estuviéramos espiritualmente muertos y relacionalmente atrofiados. Tampoco, dice el apóstol en otras palabras, existe razón para sentirnos fuera del plan de Dios. No importa cómo hayamos vivido hasta este momento, porque Él mismo ha hecho provisión para unos y ha hecho provisión para otros al acercarnos a Él. La división es el resultado del pecado, pero la unidad es el resultado del perdón y la reconciliación con Dios y con otras personas. Y el apóstol San Pablo dice, Dios desea que todos los pueblos y todas las naciones se conviertan en una sola humanidad. Ahora, ¿por qué quiere Dios esto? Porque quiere que todos nosotros seamos uno. ¿Y qué significa que seamos uno? Que seamos iguales todos, que pensemos igual, que nos vistamos igual, que nos gusten las mismas cosas. Eso no ocurre ni siquiera con los dedos de la mano, ¿no es cierto? Ni siquiera en una familia donde son 4, todos somos distintos. ¿Qué quiere decir entonces que Dios quiere que seamos un solo pueblo? No quiere decir que Él quiere borrar las distinciones entre nosotros. De hecho, esa variedad es un regalo de Dios. Él nos hizo a unos muy guapos como yo y a otros los hizo no tan guapos, y está bien, porque así nos hizo Dios y así nos ama a todos, ¿no es cierto? Dios no quiere borrar las distinciones. Lo que Dios quiere borrar son las barreras que nos separan. Ahora quiero que empieces a pensar inmediatamente en este momento, ¿cuáles son las barreras que te separan de Dios y de otros? ¿Cuáles son las barreras en tu casa, en la iglesia, en tu relación con Dios, en tu relación con otras personas, con tus hijos? ¿Cuáles son las barreras que se han instalado ahí y que te dividen y te separan? ¿Cuál es el deseo que Dios tiene al crear una nueva humanidad donde ya no existen las barreras que nos separan? Los judíos se sentían superiores a los gentiles, los consideraban como ciudadanos de segunda categoría. No eran completamente legítimos porque ellos no habían nacido dentro del pueblo de Israel. Algo así parecido a este debate inmoral que existe en nuestro país en este momento, donde hay un grupo de personas que dicen, a menos que hayas nacido de padres nacidos en este país legalmente, tú no eres un verdadero ciudadano. Y la Constitución dice todo lo contrario, ¿no es cierto? Es una discusión inmoral que está basada en un sentido de superioridad. Y esto es lo que decían los judíos. Los judíos decían, ustedes creyeron en el Mesías, pero ustedes no nacieron judíos. Ustedes siguen los mandamientos de Dios y le aman,
pero no nacieron judíos. Ustedes han creído en el evangelio y han sido salvados por Cristo, pero no nacieron judíos. Entonces, sí son ustedes parte del pueblo de Dios, pero son como otro pueblo de Dios. No son realmente el verdadero pueblo. ¿Se dan cuenta que esa es una cosa inmoral para decir? Porque es decir que lo que Jesucristo hizo y lo que Dios hizo realmente no es tan grande para dividir, para romper la barrera. Únicamente existe como para enmendar algo que estaba ahí un poco roto. Entonces lo que ellos decían lo que decían efectivamente creaba dos pueblos distintos. Y Pablo les recuerda que ambos estaban alejados de Dios en algún tiempo y que solo la misericordia de Cristo los ha reconciliado con Él. ¿Se dan cuenta que dice en los primeros versículos del capítulo 2? Dice, ustedes, les dice a uno, ustedes estaban alejados de Dios. ¿Ya notaron eso en el pasaje? Y ustedes vivían sin Dios y sin la esperanza. Y luego abajo dice, y nosotros, ¿quiénes son nosotros? ¿Quiénes son ustedes? Nosotros son Él y los otros judíos. Dice, y nosotros también teníamos la promesa, pero también estábamos alejados de Dios. Y lo que Pablo está diciendo es que unos y otros, gentiles y no gentiles, estaban alejados de Dios en algún tiempo y que la misericordia de Dios y la gracia de Cristo los ha reconciliado con Él. Ya no debía sorprendernos, pero nos sorprende igual que las personas siempre estamos tratando de hacer categorías que nos dividen. Unos blancos, otros negros, unos ricos, otros pobres, unos elegidos, otros no elegidos, unos muy guapos, otros no tan guapos. Una separación de las personas por cómo se ven, cómo se visten, qué tipo de cosas hacen, unos justos, otros injustos. Pablo dice que todos estábamos fuera de la familia de Dios. Todos. Ni los que se portaban muy bien como los judíos que eran muy seguidores de la ley, ni los que vivían completamente alejados sin conocimiento de Dios. Dice, ni uno ni otro, ambos estaban separados de Dios. Entonces lo que Pablo les está diciendo es que todos estábamos fuera de la familia, pero que todos hemos sido hechos miembros de la misma familia en Cristo Jesús. Y no hay razón, dice entonces, para las separaciones. Pongan atención a eso, porque si algo es la moneda de nuestros días en el mundo en que vivimos, es la separación. ¿Sí? Los que controlan este mundo, incluyendo a Satanás y sus huestes, pero también los poderes que controlan la sociedad, ellos tienen una cosa que les funciona todo el tiempo y les ayuda a controlar a la gente. ¿Saben cuál es esa cosa? Poner a las personas unos en contra de otros, crear división. Cuando tú y yo estamos separados por distintas ideas políticas, por distintas ideas religiosas, por distintas ideas de lo que significa ser un ser humano, estamos separados y el que gana es el que nos está separando. Sin embargo, dice que el pecado creó una separación en todos los niveles de la vida. Toda la interacción que tú y yo tenemos con la realidad encuentra una pared o una brecha imposible de saltar. Los seres humanos quedamos separados de Dios, dice la Escritura, a causa del pecado. Nos separamos de Dios en el huerto del Edén. Inmediatamente, ¿qué pasó con Adán y Eva? Las relaciones se volvieron complicadas. Dice que de repente sintieron temor el uno del otro, sintieron vergüenza, se echaron la culpa por lo que había ocurrido, tuvieron hijos que pronto se volvieron en contra de sus padres y en contra uno con el otro. La historia de la Biblia nos dice inmediatamente lo que pasó. Las consecuencias del pecado fueron terribles, quedamos separados de Dios a causa del pecado, las relaciones se volvieron complicadas y apareció la posibilidad de la separación y nuestra sociedad comenzó a ser divisiones. Solo basta leer Génesis del 1 al 5, 5 capítulos de la Biblia para que te des cuenta qué tan grande es la división en la vida de los seres humanos. ¿Qué está en medio de nosotros cuando experimentamos una división en el hogar? ¿Qué hay en medio de la división en un matrimonio? ¿Hay amor? ¿Qué es lo que está en medio de una división en tu matrimonio? ¿Qué es lo que está en medio de la barrera entre tú y Dios? ¿Qué es lo que está en medio de las relaciones florecientes en una congregación?
Hay una sola palabra que define todo eso: pecado. El pecado está al centro de toda división. Piensa en cualquier situación, ya sea que tuviste la culpa o no tuviste la culpa, donde te has separado de alguien. ¿Cuál es la causa de esa separación? Es el pecado, ¿no es cierto? El pecado nos lleva a la separación. Y aquí Pablo utiliza una serie de imágenes que representan realidades espirituales creadas por el pecado, y todas expresan separación. Dice: ustedes estando muertos en delitos y pecados. La muerte, ¿qué es la muerte? Es la separación de la vida. Estar muerto es estar separado de la vida. Entonces utiliza una idea bastante pesada para hablar acerca de la consecuencia del pecado. Dice: ustedes estaban muertos en delitos y pecados, o sea, completamente separados de la vida de Dios. Ustedes, dice, eran esclavos del príncipe de la potestad del aire, probablemente refiriéndose a Satanás. Esclavos. La esclavitud es la ausencia de la libertad, de la separación de aquello que nos da libertad. Ustedes estaban oprimidos, eran por naturaleza hijos de la ira de Dios, estaban siendo juzgados. Todas estas expresiones que el apóstol San Pablo utiliza en estos versículos del 11 en adelante están hablando acerca de una profunda separación. Ahora quiero decir algo sobre el pecado, porque la mayoría de nosotros, cuando pensamos en el pecado, usualmente pensamos en las cosas malas que hacemos, lo cual sí es pecado, o pensamos en las cosas malas que hace otra gente, lo cual también es pecado, o muchas veces pensamos en el control que la iglesia quiere tener sobre las personas, y por eso les dice que si han pecado y no se arrepientan, Dios no los va a bendecir y a perdonar. Pero la Biblia es muy clara acerca bueno, no es tan clara, pero es muy clara con la figura que pinta acerca del pecado. No es solamente las cosas malas que ocurren o que nosotros hacemos. El pecado es un evento cósmico que rompe con todo el orden de la creación de Dios. Hace que todo se ponga de cabeza. El mundo que fue creado para bien, de repente responde con mal. Las relaciones que fueron creadas para amar, para respetar y para crecer, de repente responden con resentimiento, con infidelidad y con traición. Las amistades que fueron creadas para hacernos sentir bien, de repente son para hacernos sentir mal. La vida que fue creada para ser justa, para prosperar, para florecer, para reír, para cantar canciones, para ganar el mundial, de repente se convierte en un evento caótico, en algo terrible que tenemos que experimentar, injusto, un lugar de venganza, de odio, de racismo, de búsqueda por el poder. Las acciones son algo, pero no son el todo. En 1985, los que están suficientemente viejos y son de México como yo recuerdan lo que pasó en 1985. Yo estaba viendo con mi mamá el noticiero de la mañana cuando el foro de las noticias se comenzó a mover por uno de los terremotos más terribles que han ocurrido en México. Devastó la Ciudad de México el terremoto de 1985. Fue terrible verlo por televisión, fue terrible. Y durante los siguientes días y semanas y meses, yo creo que años, se siguieron recogiendo escombros, recuperando cuerpos, reconstruyendo de las ruinas todo lo que había pasado. Dejó una devastación terrible y consecuencias en la ciudad y en el país terribles. Podemos pensar en el pecado como un evento sísmico, un evento que rompió el centro de la creación. Un evento tan grave que ha dejado escombros terribles en el universo. Lo que vemos en nuestro mundo hoy son los escombros de este sismo que partió el universo por la mitad. El pecado creó realidades y poderes espirituales que no existían. ¿Sabes tú eso? Que Dios creó todo bueno, incluyendo los ángeles que se rebelaron contra Dios. Dios los creó para bondad. Dios los creó para hacer cosas buenas en su creación. Y el pecado, el evento sísmico del pecado creó realidades espirituales que no existían, que no debían existir.
creó demonios, creó a Satanás, creó una división entre Dios y su creación. Ese evento sísmico pudo y todavía puede alterar nuestras vidas para siempre, pero Dios, dice el versículo anterior, el 7, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en delitos y en pecados, aún en los escombros del sismo del pecado, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y tal vez te preguntas, ¿pero qué no pudo haber hecho Dios algo para evitarlo? Por supuesto que sí. Dios pudo haber evitado ese sismo, pero tú tendrías que haber pagado el precio. Tú tendrías que haber pagado el precio para que Dios evitara el sismo del pecado. Y Dios no quiso que tú pagaras el precio. Entonces esperó pacientemente hasta el cumplimiento del tiempo, hasta que pudo enviar a su Hijo Jesucristo para que no tuvieras tú que pagar el precio por el pecado. Versículo 8 dice: porque ustedes han sido salvos por gracia mediante la fe. Esto no es algo que ustedes pudieron haber logrado por su propio esfuerzo, sino que Dios ofreció a Cristo como el regalo gratuito, porque ustedes son su creación especial. ¿Pudo haber Dios eliminado la posibilidad del pecado? Sí, pero tú hubieras quedado condenado a una vida sin Dios para siempre. Entonces lo que Dios hizo fue esperar hasta que Él pudiera poner el precio del pecado sobre su Hijo Jesucristo. La barrera ha sido quitada de en medio, es porque Cristo la quitó. Si la brecha ha sido salvada, es porque Cristo ha construido el puente. Si la división ha sido reconciliada, es porque Cristo murió, pero también resucitó. Por tanto, desde ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos del cielo y miembros de la familia de Dios. Qué hermoso, ¿no es cierto? Imagínate cuántos de nosotros en este lugar hemos añorado el día que nos van a quitar el mote de ilegales o de permanentes, de residentes permanentes, y un día nos van a dar un documento que dice: ya eres ciudadano de este país. Imagínense que la humanidad entera, desde el momento en que el pecado entró al mundo, ha estado esperando ese momento en el que pueda ser quitada la carga del pecado. Y el Señor dice: ustedes ahora son ciudadanos del pueblo elegido de Dios y miembros de la familia de Dios, y ya no son ni extranjeros ni advenedizos. Y miren, ¿qué está ocurriendo? Y esta es la cosa más importante, y por qué aquí debemos poner verdaderamente atención a lo que el apóstol San Pablo está tratando de decir. ¿Qué es lo que está ocurriendo en aparentemente inocente situación en la que unos creyentes quieren separar a otros de la legitimidad de la comunión del pueblo de Dios? Aparentemente es una cosa muy simple, ¿no? Es como que pues andan peleados los hermanos, pero el apóstol San Pablo dice: es algo mucho más profundo que eso. Ustedes efectivamente le quieren legar su legitimidad a otros por quienes Cristo ha muerto y ha derramado su sangre. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Que cada vez que nosotros participamos en una división en el hogar, en la iglesia, una separación con Dios, estamos delegitimizando la obra de Jesucristo en nuestras vidas y en la vida de otras personas. ¿Por qué la discriminación y el racismo son cosas nacidas del mismo infierno? ¿Por qué? Porque le dicen a otro ser humano: el hecho de que seas de un color o de otro no te califica como un verdadero ser humano. No únicamente estamos diciendo: no me gustas porque eres prietito. Estamos diciendo: no eres suficiente humano como yo. Eso es lo que le estamos diciendo a otra persona. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué estamos comunicando cuando decimos: realmente no quiero estar unido a estos otros hermanos? No son
tan buenos como yo. Estamos legitimizando la obra de Cristo en nosotros. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Dios quiere tener un solo pueblo? Porque Dios desea que de todos seamos como un solo pueblo. Otra vez, no quiere borrar las distinciones, tampoco quiere que seamos todos exactamente igual. Vean los versículos finales, porque ahí vamos a terminar. El versículo final dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora lean estos dos versículos. Aquí viene toda la idea de Pablo. Dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un ¿qué? Miren lo que hace la unidad del Espíritu en nosotros. Un templo santo en el Señor. Si no hay unidad, no podemos experimentar juntos la presencia de Dios como un templo santo. Y luego dice en el siguiente: en quien ustedes también son juntamente edificados. ¿Para qué? Morada de Dios en el Espíritu. La única manera como tú y otros experimentan la presencia de Dios, la morada de Dios en este mundo, es a través del poder del evangelio, en la unidad del pueblo de Dios. Es mucho más allá que sentirnos a gustos los unos con los otros o no tener conflictos. Es considerar la obra de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, la idea de la unidad no significa únicamente que no haya entre nosotros dificultades o conflictos, o que aprendamos a vivir en paz. Eso ya en sí es una prueba, pero lo podemos lograr. Pero no solamente eso, significa que lleguemos a ser esta nueva humanidad unida por Jesucristo. Una humanidad que actúa como la morada de Dios en la tierra, donde la presencia invisible de Cristo se hace visible en la vida de otros a través de la iglesia. Entonces, aquí no se trata de estemos juntos para sentirnos bien. Se trata, seamos el tipo de seres humanos que son morada de Cristo para otros. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo esta mañana a la iglesia? ¿A qué crees que te está invitando el Señor hoy? Un par de cosas. Tal vez Dios te está invitando a que consideres las barreras que has levantado en tu vida, o en tu relación con Dios, o en tu relación con otros, y que las consideres hoy, porque esas barreras tienen un solo problema. ¿Sabes cuál es el problema otra vez? El pecado. Cualquier barrera que te separa de Dios y te separa de la comunión con otros tiene una sola respuesta: el pecado. Y el pecado tiene una sola respuesta: Jesucristo. Entonces, te invito esta semana a considerar si hay barreras que has levantado en tu hogar. ¿Qué tal los esposos con las esposas, los padres con los hijos, los hermanos en la iglesia, que hemos levantado y que nos están separando de nuestra relación con Dios y con otros? Tal vez necesitas aprender a mirar a otros de la misma manera como Dios te ve a ti. ¿Qué tal si Dios te está invitando a que con tu ejemplo se derriben las barreras de odio, de maldad, de discriminación, de racismo que existen en el mundo tan comúnmente? Así es que esta semana te propongo algo sencillo que refleje que busca ser parte de este pueblo único de Dios y deseas que otros también lo sean. Cuando comencé el mensaje, te pregunté y te dije: sabes que la queja número 1 es que hay personas en esta iglesia, muchas, que dicen: yo no me siento parte de esta congregación. ¿Y sabes de quién es culpa eso? De mí. Dilo conmigo: ¿de quién es culpa? De mí. O sea, de todos nosotros los que estamos aquí. ¿Qué te propongo que hagas esta semana? Es más, te propongo que lo hagas ahorita que terminemos. Te propongo que pienses en alguien que has notado que se siente solo. Te propongo que veas a tu alrededor discretamente y digas: a esa jovencita nadie la saluda, a ese hermano nadie le hace caso, tiene cara de gruñón, ya sé, pero nadie le pone atención. ¿Y por qué no esta semana te acercas? A lo mejor has notado a alguien que viene una vez al mes. ¿Y sabes por qué viene una vez al mes? Tal vez porque no se siente como parte de la iglesia.